charlita de cierre para este día que tanto nos ha dejado, cuántas cosas que hemos charlado, disfrutado, y mañana se viene el nuevo año. No te dijimos, Mañana, Guille, no te no. dijimos, ahí te interrumpí. No te dijimos que mañana en realidad es el cumpleaños de Ingrid, así que estamos todo De este congreso lo celebración. armamos para el Ah, cumpleaños de Ingrid, mira, todo este Exacto. congreso es para ella, es Sí. la reina, así que estamos de celebración, qué bueno. Sí, bueno, no sé si es algo bueno tener el mismo kit del año o es algo que luego me lo va a pasar revelaremos, factura. Eso lo ya revelaremos lo en algún veremos. otro momento. Y que Pero tarde o bueno, temprano vas a celebrarlo. Claro, claro, eso es entonces verdad. Pensalo es así. exacto, exacto. No, no, de entrada emocionada y Mm. este va a ser mi año. Total, total, Total. total, Y nada, total. sí, celebrando mañana, pero eso va a ser mañana con muchas ganas. Hoy aún estamos como cerrando. Bueno, de hecho ya hemos cerrado ese Mm, año Tormenta 6 del que ujú, vinimos, del que además también tuvimos en el Congreso el año pasado a mm, Guillermo, que nos ha hecho pues el honor de volver a estar con nosotras este año para esta nueva Semilla 7 que va a entrar mañana. Y ya hablábamos, ¿no? Un poco en off bueno, de toda la data, ¿no? De todas las cosas que nos dejó Guille el año pasado y lo mm, importante que era como ponerse a trabajar todo eso porque ahora con el nuevo año que viene, pues, bueno, podemos como enfocarnos hacia otra dirección, ¿no? Pero bueno, antes de entrar en materia, darle la bienvenida a Guillermo bienvenido. Forchino, bienvenido y gracias por decirnos que Gracias, sí, de nuevo, un año más. Gracias a ustedes, totalmente. chicas, por la invitación. Es un placer estar aquí compartiendo y compartiendo con la audiencia, ¿no? De Mm, ustedes. Así que es un placer. Gracias nuevamente por... Bien, bien. gracias. Entramos en materia. Venga, que tenemos mucho que hablar, mucho que decir. Mm, Adelante. Bueno, bueno, tal cual hablábamos hoy, chicas, mm, ¿no? Es un año, bueno, como ya lo han comunicado ustedes, un mm, año que nos invita. Bueno, el día de hoy es un día de balance, ¿no? Un día, yo mm, creo, eh, para ir hacia adentro, como siempre un total. poco decimos, porque allí Ujú, vamos a encontrar todo lo que vamos a hablar en el encuentro de hoy, ¿no? mm, Ujú. Entonces, a mí este día me gusta hacerlo consciente, tomarme momentos durante el día, más allá de que sea un día normal, ¿no? Pero mm, tomarme momentos de introspección, porque tiene mucho valor ese instante donde me hago consciente, donde agradezco, y a través del Mm, agradecer puedo ir aceptando, ¿no? Las cosas que voy viviendo en el día a día para hacer ese balance desde una mirada lo más objetiva posible, ¿no? mm, Y mm, cuando uno logra eso, que yo creo que es una práctica, hay gente que lo tendrá innato, en mi caso es un ejercicio diario, esto de sintonizar, de ir al centro, ¿no? Pero bueno, tiene mucho valor por todo lo que eso trae. mm, Entonces, en el día de hoy, me parece que los temas que vamos a tratar tienen que ver con ese balance, con esa integración, con todo esto que nos trae este año, ¿no? Que es maravilloso, que es mm, semilla, con todo lo que eso implica, ¿no? Y yo las he mm, escuchado a ustedes, la oportunidad de ir hacia adentro, como dije, de revisarnos, de autoevaluarnos, ¿no? Camino a la autenticidad, porque yo creo que todo lo que nos conduzca hacia adentro nos conduce a ser día a día más auténticos. Así que total. bueno, hoy es un gran día, es un gran año, pero el día de hoy es un gran punto de partida, ¿no? mm. Mm, Ese punto cero en realidad, pero mm, para prepararnos para, para permitir que esta semilla germine con todos los atributos que nos traiga. qué lindo. Sí. Además, esto yo añadiría que eh, es un día especial Mm, y se puede hacer porque es un día especial, ¿vale? Pero esto es una práctica que hay que hacer cada día. Es mm, decir, todos los días son especiales, ¿no? Al mm, final, la vorágine del día a día, de ¿no? Las preocupaciones de si, de salirnos, pues yo qué sé, pues al trabajo, luego llevar a los niños a no sé dónde, tal, o sea, la vorágine en la que vivimos sumergidos, ¿no? O mm, sea, es tan recomendable.
poder entender el día como sagrado, tomarse ese momento para poder respirar, para poder centrar, para poder ir adentro, porque ese es el trabajo que realmente luego se nos repercutirá en mejor salud, en menos estrés, ¿no? Esa recomendación que siempre hacemos con Marte del Kindle del día, pero no solo es leerte el Kindle del día, escuchar el Kindle, es, no, oye, a ver, hoy qué energía está vibrando? Me paro, me lo leo con conciencia, le pongo todo mi ser ahí, ¿no? Y este año Semilla nos habla de eso, del ser. ¿Dónde está el ser en lo que haces? ¿Dónde está eso? Hay que ponerle el ser en las cosas, ¿no? Entonces, es una práctica que hay que ir haciendo a diario, ¿sí? Y es Mm. importante porque lo que viene a contarnos Guillermo, como no estemos atentos al interno, se nos escapará de las Mm, manos, ¿no? Como el agua, ¿sí? mm, Así que recomendamos, ¿no? Antes de meterse en esta charla, parar, respirar, ¿sí? Y centrarnos. Y ahora sí, nos encantará escucharnos, escucharte. Bueno, eso es maravilloso. Gracias por el pie, Ingrid. Tomar cada día, insisto, ¿no? Es una práctica que hay que mm, traerla a la conciencia, porque habitualmente, sobre todo personas como nosotros tres que vivimos aún en ciudades que son grandes, ¿no? Eh, es una práctica que hay que cultivar, que es fundamental en estos momentos, ¿sí? Traer a la conciencia, aunque sean segundos, mm. ¿no? De lucidez, que digo yo. Lucidez como decir, bueno, aquí en conciencia está mi estado de presencia, porque si hablamos de todo la parte luz que nos trae nuestro linaje, los dones, los atributos, los talentos, si no estamos en ese sintonizados a ese estado de presencia, seguramente esa semilla no se potencie de tal magnitud, ¿no? Pero Mm, tomar cada día como el punto de partida, bueno, me parece una práctica espectacular, espectacular, mm, porque eso que nos permite también empezar a correr el foco, ¿bien? Sabemos que, digamos Claro. que la realidad, cada uno interpreta la realidad de maneras distintas, ¿no? sí. En base a todo nuestro bagaje, nuestro historial. Entonces, cambiar el punto, cambiar el foco, girar, ¿no? Virar la observación, permite ver mucho más allá y permite darnos cuenta y encontrar en nuestro clan no solo las cadenas, que es lo que siempre hablamos, ¿no? Los Mm, mandatos, el karma, los vínculos, lazos kármicos, sino también encontrar las llaves porque no todo es drama, ¿no? No todo exacto. es, claro, negativo, digamos. Mm, Nuestro linaje, nuestro árbol también, así como claramente nos ofrece, ¿no? Instancias donde poder hacer consciente y poder desprogramar, sanando nuestro clan, nuestro linaje, pero también nos da las llaves mm, para poder hacer. claro. Pero ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo hacemos consciente esto? Si cambiamos el foco, el punto de observación, si nos permitimos cuestionarnos a nosotros. Recién Ingrid decías, ¿dónde está el ser en lo que hacemos, ¿no? Que es un poco lo que nos trae este año. Yo creo que el ser es igual a autenticidad. Si yo Mm, no me vuelvo auténtico o no empiezo a caminar hacia mi autenticidad, difícilmente yo pueda conectar con mi ser, ¿no? Y pueda hacer consciente dónde se encuentra mi ser en lo que estoy haciendo. Sobre todo porque pocas veces las personas se hacen esta pregunta, ¿no? Entonces mm, yo creo que aquí el valor de cuestionarnos permite poder virar esa visión, poder observar desde otra perspectiva. Entonces, claro, nos empezamos a encontrar también con estas verdades, ¿no? Con estas llaves y con estos dones, con estos talentos que a través de todas nuestras líneas, materna, paterna, va llegando a nosotros. Pero solo si nos volvemos auténticos, si estamos en presente, podemos sintonizar, porque yo creo que ustedes lo comparten, es una cuestión frecuencial, es como mm, el dial interno, ¿no? Como en la radio, uno tiene, bueno, tenía, Total. hoy no es así. Hoy en día Tenemos no, pero sí. hoy en día no, pero ser nosotros mismos con nuestra voluntad, nuestra autonomía y nuestro libre albedrío Total. girar, ¿no? Y sintonizar con esa frecuencia que está en nosotros, que está en nuestra memoria celular, porque estamos hablando de lo que heredamos del linaje, ¿no? Está en nuestra biología y está en nuestro ADN.
donde está todo nuestro potencial, aún descansando, aún esperando, ¿no? A que esa Ujú. tierra esté realmente fértil para que esa semilla realmente pueda germinar con todo su potencial, ¿sí? Entonces, girar la observación, poder ver la historia, nuestra historia, representando la historia de nuestro linaje desde otro punto de observación, bueno, nos permite empezar a conectar, ¿no? Y nuestro foco con esta observación que nos lleva hacia adentro y nos permite salir del bucle, ¿no? Y empezar a ver con los ojos del corazón, porque lo que estamos haciendo es empezar a conectar, primero a pasar la información por nuestro corazón, que nos permite poder discernir, que yo creo que en el trabajo, en este tema de hoy, es fundamental poder discernir. Mm, Porque si yo no puedo discernir y no puedo hacerme cargo de lo que es propio y no hacerme cargo de lo que no es mío, ¿sí? Ahí se corta el flujo de autenticidad, porque la vida, la Claro. experiencia, los mandatos y todas las programaciones nos hacen no tener conciencia y tacto de mm, este discernimiento, ¿no? Entonces, yo creo que el orden trae luz en el universo. El universo es desde el caos se vuelve al orden, ¿verdad? Mm. Entonces yo creo que este punto de poner cada cosa en su lugar y hacernos cargo, hacernos responsables, porque claro, los potenciales están en nosotros. Los dones, aunque dormidos, están esperando ser activados, pero luego hay otro trabajo, que es mantener esa constancia, que es total. conectar con esa responsabilidad de tener ese don, porque tenemos muchos dones que no estamos enterados que los tenemos, pero están. Pero claro, nuestra conciencia tiene que elevarse, tiene que evolucionarse, porque tener un don implica una responsabilidad, ¿sí? Así que, bueno, creo que me fui un poco, pero sí, No, no, es por ahí, está muy bien conectado porque sabes que Total, estuviste describiendo, pero al detalle, el oráculo del año. O sea, fuiste total. semilla, águila, tierra, Águila. mago, guerrero, o sea, todo. Y incluiste incluso la onda encantada del espejo. O sea, magistral lo que dijiste, está conectado con absolutamente todo lo que tenemos que trabajar este año. Te Ujú. estaba escuchando y yo pensaba, ¿viste cuando hay un cuento que dice que como que cuando uno ve una hoja blanca con un punto, solo se centra en el punto negro, ¿viste? Como que el maestro les hace ver a sus discípulos que, como, bueno, en lugar de que vean toda la hoja, veían solo el punto negro. Y un poco este año, y un poco la propuesta con la charla que vos nos traes, es dejar de mirar el punto negro, que es, yo siento que el árbol en general nos aporta muchas más cosas positivas que negativas. Lo que pasa es que, obviamente, que siempre desde nuestra autocrítica o desde como los desafíos como seres humanos que tenemos que atravesar esta encarnación, obviamente nos vamos a centrar en el punto negro. Quizás hay más de un punto negro, no digo que haya uno solo, pero digamos, hay mucha más hoja en blanco que punto negro, eso con seguridad, para todos nosotros. Entonces, y si miramos y si nos desapegamos y si cambiamos un poco la mirada y vemos todo lo que nos dio el árbol o nos da y lo empezamos a usar para nuestro propio beneficio, porque siento que eh, sobre todo los años anteriores había un trabajo, ahora estamos en el mago, pero veníamos de la luna, donde el trabajo ese con el árbol, con la sangre, con el sufrimiento del árbol, como si era re importante y ya se hizo. Y ahora, este año, que es 7, que es bisagra un poco de la onda encantada, ahora ya estoy más cerca de llegar al final del ciclo. Bueno, mirar la otra parte, ¿no? Todas las cosas que ya desacepté, las cosas que, o solté las cosas, o ya trabajé las cosas que me pesaban. Y las cosas que son buenas, las cosas que, qué sé yo me acuerdo hace un par de años me tuve que sacar unos nódulos del pecho, ¿no? Y yo antes de la operación decía, mantraba, mi genética es buena, mi genética es buena, o sea, mi genética es buena. Es como despertar esa parte de nosotros, ¿no? O sea, que una cosa no nos defina,
¿no? Por decir que tipo, bueno, tengo nódulos, que eso no nos defina, que pueda haber como, bueno, y todo lo demás que me dio el árbol, la genética es buena, entonces potencio, no sé, no es una cosa, hay miles de informaciones en el ADN, ¿no? Entonces, bueno, nada, con muchas ganas de escucharte desde esta mirada, ¿no? ¿Qué hacemos con lo positivo? ¿Cómo lo detectamos? ¿O Ujú. cómo sacarlo a la luz? ¿Y qué hacemos? Una vez que descubrimos y que tenemos esas llaves, ¿cómo las usamos este año semilla? Bien, Marce, tu ejemplo, el que diste, que te pasó, yo creo Mm, que esclarece mucho este tema. Porque en realidad, así como decías vos, ¿no? Que venimos de todo un gran proceso de sanar los mm, traumas, de sanar a Mm. mamá, a papá, el útero, el Estamos abuelo. hartos ya de sanar. Decinos otra cosa. ¿Hasta cuándo? Claro, basta, ¿no? Entonces, a mí me encantó Ay. la propuesta de hoy, la Mm, invitación, porque nos permite echar luz a esa parte que es luminosa, ¿no? ujú, Pero Sí. que también es Mm. una consecuencia de todo un proceso, ¿no? Que el alma hace esto, hay un circuito orgánico y natural que hace el alma, que es venir a repetir, pero mm, con un propósito mayor, ujú. no para revolcarnos en el dolor eternamente, aunque tal vez lo Claro. hemos hecho, pero hoy, con este año y con todo lo que estamos atravesando como humanidad, a nivel planetario también, tenemos la oportunidad de ir cosechando toda esa sanación, todo ese trabajo, ¿no? Que tanto nos ha llevado, que hemos puesto el cuerpo, que hemos puesto toda nuestra historia. Entonces, hay un circuito natural y orgánico que es cuando el alma sana, que para mí sanar ya ya casi que no lo estoy usando, ¿no? Es que me Claro. gusta más pensar como, claro, como una trascendencia, ¿no? Como trascender algo, trascender un patrón karmático, Mm, trascender un Mm. dato, ¿no? Obviamente que antes de la trascendencia hay una integración, que ahí nos hemos embarrado, hemos estado en el lodo, que es todo esto que decís, Marce, ¿no? De todo este gran proceso que venimos. Pero cuando el alma logra hacerlo consciente a través de esa sanación, ya no hay razón. ¿Sí? Ahí, para mí, la consecuencia es esto que vamos a hablar hoy, que estamos hablando hoy, mm, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hacemos? Fíjate tu ejemplo, por eso decía que es tan ejemplificador, porque a veces en situaciones límites, como puede ser mm, una operación de nódulos, es donde se nos ujú, despierta, mm, ¿sí? Mm. Entonces, vos seguramente esto ya lo hacías, pero hay personas que cuando el zapato aprieta, mm, ahí despierta el don, Mm. mm, ¿no? Ese don que ujú, tal vez estaba dormido y ante una situación que puede ser traumática, por eso a mí me gusta pensar que a mucha gente esto no está de acuerdo, pero como esa dualidad, esos puntos de inflexión como oportunidades y agentes de cambio, porque ujú, es a través de esa oposición donde el atributo se despierta. Ahora, ¿cómo lo potencio? ¿Cómo lo manifiesto? Yo creo que honrando la historia, mm, honrando el linaje. ¿Sí? Honrando lo bueno y honrando lo malo también. Por eso yo creo, porque esto se trata de una elevación de nuestra conciencia, ¿no? Entonces, cuando nos hacemos conscientes, entendemos que no hubo buenos ni malos, que no hubo víctimas ni victimarios, que todos cumplimos una función. Entonces, claro. hoy, conectar con la honra de nuestra historia, de nuestro linaje, yo creo que es lo que permite que naturalmente, porque aquí no hay magia, no recito un número y se me... Bueno, tal vez hay gente que lo hace. Yo Mm, hablo desde mi experiencia, ¿no? ujú, Yo creo en el trabajo hormiga, en el trabajo artesanal, porque entiendo que es mi conciencia la que va generando esas nuevas bases, esas nuevas estructuras, que muchas son psíquicas, porque si hablamos de programas y los dones también son psíquicos. Entonces, yo tengo que, por eso hablaba hoy del cambio de girar la vista, la visión, la observación, porque es a través de ese contraste, posicionándome en el punto opuesto en el que estaba, que puede ser mm, la victimización, esto de vivir sanando y estar duelando, ¿no? Eternamente, es donde yo me hago consciente. Entonces, potenciar es honrar, que para mí es aceptar, porque antes de poder honrar la historia, necesitamos mm, aceptar lo que ha sido nuestra historia.
¿no? Nosotros somos Mm, como portales que a través nuestro, bueno, todo ese historial kármico del linaje se va manifestando, pero también somos nosotros los responsables en empezar a ver lo bueno, empezar a darle, digamos, lugar a todas estas virtudes. Y eso es habitándome, no hay otra. Yo necesito habitarme, por eso claro, hablábamos de la esencia. ¿Y por qué honrar lo que ha sido? Porque ahí conecto con el corazón, porque el poder honrar es poder amar, es poder decir, los reconozco, ¿sí? Poder honrar lo que ha estado callado muchos tiempos, ¿sí? Entonces hoy nosotros estamos de alguna manera tomando lo que tal vez dejó un bisabuelo, una bisabuela, ¿no? Pero dándole nuestra mejor versión. Entonces, aceptar, porque a veces cuando pensamos en dones, talentos, ¿no? Nuestra imaginación, ahí la fantasía se expande y lo sentimos y lo proyectamos siempre afuera, siempre externo, ¿no? O lejano. Entonces, mm, es simplemente ir hacia adentro y el don latente se va a despertar cuando el alma esté preparada para saber gestionar ese don, ¿sí? Es como, digamos, tener un objeto de valor que puede ser o un arma o un don, ¿no? Depende yo mm, cómo lo utilice y desde la conciencia en que lo aplique. Entonces, hay un trabajo, ¿sí? Entonces, para todas esas personas que han trabajado, yo les voy a compartir un poco mi experiencia dentro de lo que hago yo con las mm, personas que hace más de un año, dentro de un programa que tiene que ver con la formación de terapeutas que hago desde Centro Atman, que son formaciones que son extensas. ¿Y por qué? Porque amerita el tiempo, porque a través de cada instancia, de cada proceso, las personas, al cabo de un año, van haciendo todo un recorrido. Y cuando van llegando al final de ese recorrido, que en realidad es un nuevo comienzo, se van dando cuenta que al abrir las memorias, o sea, al abrirlo, el subconsciente, se dan cuenta que esas memorias ya están reprogramadas, ya han sido reprogramadas. Por eso digo que es una consecuencia natural del mismo proceso de sanarse, mm, ¿no? claro, Entonces, ¿qué empieza a pasar con estas personas? Que es muy interesante escucharlas también y desde mi lugar el regalo de ver desde afuera todo el mm, recorrido, ¿no? Guiándolos, acompañándolos. Empiezan a conectar con los atributos, empiezan a conectar con toda la línea y toda la fase positiva del clan, ¿no? mm, Con estos trabajos al útero, a las memorias uterinas que hago, porque el útero es una matriz, es un portal por el cual nacemos, pero por el cual también adquirimos y heredamos toda esa información. Entonces es maravilloso hoy, al día de hoy, después de 12, 13, 14 meses de trabajo, ¿no? Un trabajo organizado, un trabajo profundo, dándole el tiempo al ser, al alma que haga su trabajo, ver cómo eso se reprograma y cómo naturalmente empiezan a comunicar y me empiezan a contar a mí toda una serie de aspectos positivos que antes no se permitían ver, pero que hoy se permiten ver, por esa mm, consecuencia natural, ¿sí? De Ujú. sacar esa maleza, que es lo primero que vemos, como decías vos, mm, el punto negro, es lo primero que vemos, ¿sí? Entonces, una vez que amplificamos la mirada del águila, bien, corremos esa maleza, claro, como decís vos, empezamos a ver lo positivo. Entonces, ¿cómo Mm. lo hacemos? Honrando, aceptando, yendo hacia adentro y permitiendo que suceda, porque a veces no somos conscientes nosotros mismos, pero somos nosotros quienes no permitimos que esos dones mm. despierten. Clave ¿Sí? eso que decís. Eso es clave, porque eso que nos devuelve a nosotros, la autonomía. Mm, Basta de mamá, de papá, del clan, del bisabuelo, del desencarnado, la maldición No, todo está en nosotros. Pero claro, eso puede sonar muy lindo dicho, pero después hay que vivirlo y hay que pasarlo por la experiencia, ¿no? Y eso es un trabajo. claro, Un gran trabajo que vale titular, la pena. pero hay que trabajarlo. Sí, sí. Sí, es el trabajo de poner orden, ¿no? Un poco también en el interior y también entender que todo lo que es el trabajo con el clan o con la familia o con los ancestros, al final hacer ese trabajo es lo que traes, ¿no? O que ellos
de alguna manera traen para ti, para que tú en esta vida puedas dar un paso más, Mm, ¿no? Dentro de todo el proceso, ¿no? Y puedas llevar toda esa energía a una vibración un poquito más elevada, ¿no? Porque al final, generación tras generación, viene a ser eso el propósito, ¿no? Es limpiamos para tomar el regalo y con ese regalo poder subir la frecuencia, ¿no? De todo eso para que la próxima generación obtenga su regalo y pueda subir la frecuencia y así de a poco, ¿no? Toda nuestra clan, nuestra ancestralidad, todo lo heredado va como acabando de limpiarse, de purificarse, porque cada generación tiene algún cometido específico, ¿no? De cada persona, según su alma ha previsto, ¿no? En esta encarnación. No venimos a limpiar todo lo que haya, pero sí venimos a obtener ese regalo para poder dar un paso evolutivo. Entonces, eso es como cuando uno empieza a trabajar esto, como empezar a planteárselo de esta manera, ¿no? Que en verdad no es la carga que tú llevas, sino que es ir a descubrir el regalo que hay detrás de eso que tú en tu vida y para ti tienes que poner en orden. Totalmente de acuerdo. Yo creo que son regalos que hoy nosotros estamos permitiéndonos visibilizar, ¿no? Darles el lugar, todo lo que ha sido silenciado, tal vez, porque si hablamos de dones o atributos, claro, ahora estamos conectando, queriendo conectar, queriendo potenciarlos, pero esto no sucedió siempre así, ¿no? mm, Hoy con la nueva información y con todos los aspectos que están sucediendo, por los cuales estamos atravesados, claro, hoy vamos hacia ello y lo sabemos, pero en otro momento, entonces esos regalos tal vez, no sé, estamos recibiendo la fuerza vital de una bisabuela resiliente. Y hoy nosotros estamos dándole el lugar a esa fuerza, haciéndonos cargo de eso que tal vez esa bisabuela no pudo hacerse cargo, ¿no? O no sé, o la intuición o la sabiduría de un abuelo, ¿no? Que tal vez no se nombraba sanador o chamán, pero que lo era. Entonces, Claro. hoy, total. ¿qué estamos haciendo nosotros? Volviendo a traer esa información, poniéndolo en la palabra, ¿no? Sanando esos miedos a la exposición, que sabemos que es algo que a muchos nos atraviesa, porque antes hablar era, está loca, está loco, ¿no? Hay O que morir. encerrarlo, o Más morir en atrás otra era cosa, morir. tal cual. Más atrás era morir y de la manera, Claro, porque eran muertes horribles. Entonces todo claro. eso está en nosotros, forma Mm, parte nuestra, ¿no? mm, Entonces luego de aceptar toda esa historia, viene esto que dicen, ¿no? Viene el girar el foco, en entender eso no como un karma ni un castigo, sino como un regalo. Tal Exacto. vez talentos artísticos, ¿no? De familiares que sí, nunca tuvieron una oportunidad, pero total. dejaron esa huella, ¿no? Y hoy nosotros nos podemos hacer cargo de eso. Entonces, yo creo que virando, llevando el foco a este entendimiento es la manera de poder empezar a conectar y el que ya está conectando poder potenciarlo, ¿sí? Tomarlo como un regalo, como dice Claro. Ingrid, ¿sí? Me No, y encanta. además se ve mucho esto, se escucha mucho, ¿no? Es que, yo qué sé, pues a mí me encanta todo lo que es la espiritualidad y resulta que descubrí que mi abuela, ¿no? Trabajaba con las plantas y hacía remedios caseros. O sea, Mm, hay un montón de cosas de estas. O que mi abuelo por parte de padre resulta que nunca fue artista, pero él, oye, hemos heredado todos sus cuadros y, oye, pintaba genial o tenía un talento increíble y, oye, y a mí también me gusta pintar, ¿no? O sea, como y entonces empiezo a reconocerme en eso. Entonces, de esto hay mucho y se dice de una manera muy como, ay, mira, he descubierto esto, como resulta que mm, tal, pero eso es de lo que venimos a traer hoy, ¿no? Es decir, que eso que nosotros nos sorprende, o sea, es mucho más común, es mucho más habitual. Siempre estamos mirando la parte negativa, la parte que hay que sanar, la parte traumática, la parte que tal, y sí, claro, evidentemente es importante, y claro, hay que hacer un trabajo personal, las cosas no caen del cielo,
Pero empezar a hacer ese cambio de foco también nos deja ver que es mucho más sencillo, mucho más fácil de identificar también esas cosas positivas porque las vemos directamente. Claro. Están, Y sí, de eso hay total. mucho, entonces es tomar esa conciencia, ¿no? Decir, no, bueno, no es casual que resulta que tu abuela trabajaba con las hierbas y ahora a ti te gusta, no sé, ¿sabes? Dedicarte a la fitoterapia. Pues no es Mm, casual, ¿entiendes? mm. O sea, esto es, viene, ¿no? Hay todo un trabajo heredado, ¿no? Haya vivido como haya vivido esa persona, donde tú ahora te haces cargo de ese don, te haces cargo de ese talento y tu alma ha decidido, pues, trabajar con eso para, como finalidad en esta vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, Está, perdón. sí, sí, no, eh, dale. que, que estaba pensando mientras los escuchaba a los dos que una de las propuestas podría ser observar al árbol, a la descendencia y tratar de imaginar esos talentos, ¿no? Por ejemplo, en mi familia hay un montón de artistas, o sea, la generación que mis hijas, mis sobrinos, son, pero o pintan o cantan o bailan, o sea, hay mucho artista. Ver de dónde, a ver, qué abuela, qué abuelo, qué bisabuela que se quedó con ganas de por ahí triunfar en el área artística. ¿De dónde viene esa herencia? ¿Por qué esa generación viene con esa carga artística que como que generaciones atrás por ahí no se veía tanto? O me venía el caso de Marce, que le mandamos un besito, que ella cuando empezó con Los Ángeles, estudiando su árbol, se dio cuenta que su bisabuela se llamaba Arcangelina y ella se dedicó, la primera cosa espiritual así que hizo fue a través de los arcángeles. Entonces, como está ahí, está en nuestra historia, ¿no? Mm. Y son dones y son llaves y están Y son cerca puertas. y son puertas para nosotros, ¿no? También es sanar, porque quizás ese Mm. ancestro no pudo con la misión, con esto, no se pudo dedicar al arte porque, no sé, la casaron y no se pudo dedicar al arte en ese momento, tuvo no sé cuántos hijos, pero viene un nieto, un bisnieto en la línea ancestral a despertar o hablar de ese don que ya está en el árbol. O acá hay un jugador de fútbol reconocido, Di María, que él siempre dice que él llegó a la selección y es un capo y qué sé yo, pero el padre era un genio y el abuelo era más genio que, o sea, y un poco se le dio a él, pero toda una historia en la familia de ese mismo talento que no pudo ser expresado, ¿no? Que no pudo brillar, no se pudo compartir. Entonces, un poco jugar, ¿no? ¿Qué hay en tu árbol? A ver, cada uno agarre su árbol y busque qué dones están ahí escondiditos. Totalmente, chicas. Incluso, Marce, ahora que te escucho, si uno se lo permite, ¿no? Porque todo está en nosotros. Esos Claro. ancestros, porque a ver, Mm, si nos damos cuenta de que nosotros tenemos un don, un talento, ¿no? Que tal vez tuvo un abuelo, un bisabuelo, hay un hilo invisible que nos mm, conecta a esa figura, ujú, ¿no? total. Entonces, ese bisabuelo está acá Mm, porque también está terminando de culminar eso que no pudo terminar en ese momento a través nuestro. claro. Entonces, tal vez está al lado nuestro, Mm, ¿sí? Funcionando como un guía. Entonces, Claro. también esto se me ocurre, ¿no? Ujú. Empezar a habitarnos y desde ese habitarnos permitirnos conectar con esa figura, porque ellos están acá, nos Sí. acompañan, ¿sí? Algunos en el rol de guías, otros sostienen. Pero vuelvo a lo mismo, cambiar la mirada, dejar de sentir una carga transgeneracional y empezarlo a vivenciar como un campo fértil, porque somos mm, nosotros la semilla y Claro. nuestro linaje, nuestro clan, es esa tierra fértil, ¿sí? Entonces también heredamos estas capacidades, no solo heridas, no solo mandatos. Y los dones que Exacto. heredamos se transmiten desde lo sutil, se transmiten con cada gesto, ¿sí?
son saberes que son ancestrales, son talentos naturales, ¿no? Como la intuición o la conexión, como decía Ingrid, con la fitoterapia, con los elementos de la tierra, o un talento para hacer un sostén emocional, para Sí, acompañar, tal vez desde el Re. silencio, pero acompañar con amor a otras personas. Eso también es un talento, bien, ¿sí? La resiliencia también es un talento, ¿no? Entonces, no todo eso que heredamos nos debería pesar, ¿no? claro. Muchas de estas cosas que heredamos nos iluminan. Solo que nosotros, para poder conectar con esto, tenemos que girar el foco, porque estamos como ensimismados en nosotros, en ese punto negro, ¿no? Sí, Eh, eso de cambiar la mirada, sí, creo que es clave, ¿no? Mm, Hablas mucho de esto y ese cambio de mirada es importante, porque incluso, ¿por qué pensar que ese ancestro no ha podido desarrollar o tener éxito con eso? Igual no era su función, igual simplemente lo que hacía era cultivar ese don para que 2 generaciones más adelante hubiera un alma que tomara eso que él cultivó y lo pudiera llevar a su máximo exponencial, por ejemplo, ¿no? Y de ahí sí llevarlo al éxito, lo que sea. Es decir, cuando cambiamos la mirada dejamos de ver lo negativo, dejamos de ver que igual ese ancestro, ese abuelo, vino a hacer lo que en verdad tenía que hacer, ¿no? Porque todo es perfecto para el alma y tal y como está diseñado. Entonces tampoco somos quien nosotros como para tener cierto tipo de mirada y pensar que mi abuelo sufrió por no vivir del arte, cuando mm, igual su alma no tenía previsto vivir del arte y solo cultivar, era el tema de cultivar ese talento para poderlo dejar en herencia a las próximas generaciones y que algún alma lo pudiera tomar, porque lo necesitaría. Entonces, ¿por qué no entender el clan también como que cada uno ha venido a hacer lo que vino a hacer, ¿no? Y desde la parte de sanación, claro, entender que desde lo que se vino a hacer se hizo todo lo mejor posible y que esos errores, ¿vale? De la misma manera que también los heredamos para ponerlo en orden, esas cosas positivas, esos talentos, esas condiciones, también son cultivadas, ¿no? Y no tiene por qué ser algo negativo, ¿no? Quiero decir, si cambiamos la mirada, cambiemos cambiemos la todas. mirada, ¿no? Cambiemos toda la mirada, ¿no? cambiamos la mirada, cambia nuestra realidad. Y tal Claro. vez la realidad es un don dormido por un mandato activo, ¿sí? De no hables, de no te expongas, bueno, lo que fuimos hablando. Ujú. Pero es eso, es darnos cuenta de eso. Y esto también pasa, chicas, que yo en la experiencia, en las regresiones, que en la apertura de los registros, de las memorias del alma, ¿no? Además de haber mucha información documentada al respecto, nosotros reencarnamos con el mismo grupo álmico Ujú, y reencarnamos muchas veces en el mismo clan. ujú. Entonces, les comparto porque yo siento que va a sumar muchas de las experiencias en regresión, las personas, ¿sí? Hacen consciente que tal vez ellas mismas fueron Eso. su tatarabuela. Esa es Entonces, otra. esto nos abre la mirada porque, mejor aún, porque si yo fui esa bisabuela o ese bisabuelo que no pudo expresar, que no pudo hablar, que no pudo decir su verdad, soy yo mismo, para mí tiene también más Claro, sentido. Más Soy yo sentido. total. reencarnado 3, 4 generaciones después para completar eso que no pude completar. Y esto nos devuelve a nosotros, nos devuelve a nuestra soberanía, porque Mm. el poder está en nosotros, ¿sí? Me re resuena. Eh, Así que sí, eso en muchos casos, ahora que cuando hago los trabajos así transgeneracionales, o se abre el tema Ujú, y después se hace una práctica, se hacen conscientes de esto, pero soy yo. Y también lo que puede pasar, un poco lo que decía antes, que tenemos adheridos a personajes del clan. Entonces, un poco sumando ahí otro tip, como sumó Marce, yo creo mucho en cuestionarme, en el poder del cuestionar, ¿no? Entonces, porque como decía, si hay talentos que están bloqueados o dormidos, es un patrón psíquico, un mandato, es una orden desde mi psiquis que está anulando ese don o mm, ese talento.
porque hay una historia detrás, ¿no? Em, entonces, es psíquico, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es eso, es cambiar esa mirada, ¿sí? Cambiar el punto. Em, Como y, decir, Guille, romper esa creencia limitante, una cosa así, bien, Transformarla, ¿no? ¿y cómo, transformarla. cómo la transformo? Cuestionando esa creencia. Por ejemplo, yo a veces Mm, hago algo que donde me doy cuenta que quiero hacer algo, pero no puedo mm, por la mente. Me doy un segundo y digo, ¿quién está pensando eso? Me doy un segundo para dudar, para cuestionar si soy yo o es algún ancestro adherido que están, ujú, ujú, ¿no? Y es muy revelador lo que empieza a pasar. Pero bueno, es un trabajo muy de uno, muy mm. personal, Sí, ¿sí? pero Que muy para puede este ser. año, pero muy para este año porque es como gota a gota, es como la semilla es paciencia. La semilla Claro, no sembrás si tenés el árbol, no. Es como sembrás y sembrás, o sea, y la regás y le hablas positivo a la semillita, o sea, y después tenés el árbol, después de muchos meses, ¿no? Entonces, exacto. me parece que es ideal El ese árbol, que no el trabajo. fruto. Claro, ni siquiera el fruto, el árbol, Árbol. claro. Claro, Un quiero brote, decir, un brote. es un proceso, ¿no? Total, Porque dices, no, yo total. tengo el árbol, ya lo tengo todo. No, no. No. No va ni a la mitad, ni a la mitad. Qué bueno, es súper, súper tip para este año. Bueno, Sí, esa águila de autoobservación, ¿no? De empezar Mm, a mirarnos con un poquito más de profundidad, ¿no? Quizá este año, mm, para poder detectar eso, ¿no? ¿Soy yo o quién es o de dónde ¿quién viene es? esto que estoy Mm, pensando, ¿no? porque Entonces muchas te veces, descubres en en un claro, montón de cosas, decir, ostras, esto lo hace mi madre, claro. pero yo soy así, pero esto es mío, o simplemente lo he tomado porque, claro, como he vivido, ¿no? He crecido, he vivido y he tomado, y mm. decir, no, pues yo Es, no soy así, ¿y por qué me encuentro haciendo eso, diciendo esto de esta manera, actuando de esta manera? Entonces Uf. empezar ¿no? Tomar eso y decir, no, pues oye, es de mi madre, se lo devuelvo a mi madre y empiezo a Hola, actuar como yo mami. soy, ¿no? Hola, te mami, lo tengo un entrego. regalo para ti, ¿no? Pero es así como se hace, en verdad, lo hagas de una forma más Mm. psicomágica, ¿no? O más Claro. energética o más real, ¿no? De ir y regalarle con una intención a tu madre para devolución. Una cajita con, escribís la creencia, se la Gracias, pones en una cajita. mamá. No, gracias, Mami, mamá. me Yo creo parece, que me parece que perdiste algo y lo encontré yo por el esto otro no día es en de mi casa. esto no es de mi talle, mami. Exacto. Bueno, Pero lo que decía Guille, ¿no? Ponerle esa parte, hagas como lo hagas, ponerle esa parte de amor, ¿no? Porque al Sí. final es gracias por esto, Mm, pero esto ya, o sea, esto no es mío, o gracias por esto, porque realmente esto me pertenece y soy yo que tiene que llevarlo al máximo exponente, o gracias por custodiar este talento, ¿no? Y esa parte de honrar, de corazón, de todo total. eso, ¿no? Que hablaba al principio Guille, que es tan, tan importante. Ujú. sí, yo creo que si logramos realmente hacerlo con amor, que eh, Cuesta. a veces cuesta, Digámoslo con todas las letras. a O veces sea, Cuesta. pero yo creo que si logramos hacerlo desde el corazón, Mm, esa reprogramación sucede y volvemos a nuestro origen, a lo que realmente sí hay en nosotros, que tal vez es otra programación, ¿eh? sí, Pero no sí, obvio, importa, pero nos vamos a hacer cargo de esa y no de la otra. Y claro. esto que claro. decían ustedes, de devolver la mamá en los trabajos en la vida fetal, cuando se Mm, trabaja, tanto el rol de madre hacia el hijo para liberar al hijo o a la inversa, es este el mecanismo, es ah, este el movimiento, es simbólico, es energético, pero acá lo importante que es que la persona se haga consciente y ponga toda su intención desde el CARDIS mm, en hacer con amor devolverle esto a mamá. Es así, ¿no? Y lo que decían recién, por eso me encanta la imagen de semilla, como decía Marce, ¿no? Que es regarla todos los días un poquito, no inundarla y 15 mm, días no darle agua, claro, porque muchas veces hacemos eso. claro, Una constancia. meditación, nos iluminamos, la llenamos de agua, pero después volvemos a Mm, la 3D, nos olvidamos. Eso es amor. ¿Y eso qué nos garantiza?
u- generar esa banda de frecuencia, que lo da la constancia, lo da el hábito, empezar a Mm, reprogramar esos hábitos, decir, esto lo hago para mí, mm, ¿no? Y nos permite conectar con el amor propio. Esto lo germino día a día y lo hago consciente, me hago consciente y responsable de lo que estoy haciendo, porque eso después va a dar el fruto de ese árbol. El árbol es la estructura que tiene que claro. sostener todo el fruto. Para que el Mm, fruto pueda salir, esa estructura tiene que ser sólida, ¿no? Y eso lo hacemos con cuentagotas, así como decían. Todos los días un poquito, aunque sea mínimo. No le va a quedar otra a ese don, a ese talento que salir a Claro. la luz, porque nuestro campo áurico y frecuencial va a estar sintonizado a ese talento. Ahora, el linaje lo guarda y por algo también lo guarda, porque tal vez mm. no fue utilizado o fue mal utilizado. Entonces, hasta que no esté la persona con el campo frecuencial necesario, ese talento no se va a despertar. Por eso, como decíamos, es una consecuencia el despertar nuestros dones, de todo un trabajo, de regar esa semilla y hacerlo con amor, ¿sí? A veces nos lleva toda una vida, pero bueno, vinimos para O esto. más. O más, O claro, más. Me, o me, más. me parece súper interesante como entenderlo desde las cosas más, como lo que nos pasa todos los días. Yo siento que muchas veces ver las cosas como en el lado negativo es mucho más fácil de darnos cuenta, ¿no? Pero, por ejemplo, viste que, por ejemplo, si te aplicas una vacuna o hay vacunas que están asociadas a que se despiertan determinadas cosas en nuestro cuerpo, ¿no? Como vacunas como disparadores de procesos que terminan siendo o enfermedades o desajustes en nuestro cuerpo. También sanación, pero digamos, hay un disparador que causa una transformación. Esto mismo para lo positivo, ¿no? Como hay determinados disparadores que hacen que cambie nuestra frecuencia y que ese don que estuvo silenciado en el ADN durante muchas generaciones, no voy a decir miles, pero muchas generaciones, el entorno, la combinación madre-padre-hijo, el proceso de sanación que se está dando lugar, hacen que haya un disparador que desencadene que ese don salga a la luz. ¿No? Estamos no cansados, pero como cuántas historias Mm. de éxito, de descubrir este don, cuántas historias de artistas, de personas en el mundo holístico que algo sucedió en su vida que hizo de disparador para que conectaran, ¿no? Es ese cambio en la frecuencia que hace que como que machee, ¿no? Como Claro, que encuentre el par frecuencialmente, ¿no? Y lo mismo para una pareja, para un don, para lo que sea. Somos energía y bueno, vamos a ir juntándonos con lo que es parecido o tenga la misma frecuencia que nosotros, ¿no? Entonces, confiar también en eso, que si uno hace, por eso yo creo que uno está en este camino y hace el trabajo a conciencia y el trabajo que tiene que hacer, ¿no? Es como pensando en que estando en eje con nuestra propia energía vamos a estar macheando con el camino más luminoso posible, con nuestra mejor versión, ¿no? Con que se abran las posibilidades. Y bueno, creo que este es el este es el año año. para esto. Sí, Sí, además la semilla, yo creo que trae una clave como muy sencilla, ¿no? O como un mensaje que es como el hilo Mm, que lo ata todo, ¿no? Y es, somos naturaleza. mm, Entonces, lo que pasa en la naturaleza nos pasa a nosotros. Entonces, cuando las condiciones son perfectas, la semilla crece. crece. O sea, claro, y crece en sitios que dirías, ¿cómo puede ser que esta planta esté creciendo en este lugar? Bueno, pues porque esa semilla en concreto necesitaba esas condiciones, es ese, ¿no? Match que Mm, decía Marce, simplemente se activó algo y se dio las condiciones que necesitaba esa semilla concreta y no otra. Y por eso esa floreció y otra pues aún está en esa latencia, porque la semilla está en esa latencia siempre, ¿no? ujú, Hasta que las condiciones no son las exactas, propicias y perfectas para poder desarrollarse.
Entonces creo que el punto es este. Entonces hay que mirar mucho más a la naturaleza y en un año semilla es momento de empezar a mirar la naturaleza, ¿no? Y empezar a entender cómo funciona la naturaleza, porque de hecho es como funcionamos todos nosotros. Nosotros. Entonces, hacer ese match también, ¿no? Ese espejo, Mm, efecto espejo con la naturaleza este año, creo que es importante, ¿no? Porque podemos como redescubrirnos también en aspectos que quizá, ¿no? Pues pensamos que son naturales, pero que no mm. lo son. Claro. Entonces ahí también hay un cuestionamiento que se puede hacer, ¿no? O sea, ¿esto es natural? ¿Esto está en la naturaleza, no? Yo siempre lo digo, ¿no? ¿El árbol tiene miedo a las alturas? No. Entonces no es natural, no está en la naturaleza. Los miedos son irracionales, quiere decir, es algo que Mm, creamos nosotros, que crea nuestra mente, ¿no? mm. Entonces ahí, como buscarnos también en ese espejo naturaleza este año para empezar a observar eso que también es positivo, ¿no? No solo lo negativo. Total. Totalmente. Yo creo que es nuestra mayor referencia, o debería ser, Debería. Mm, nuestra gran maestra, la naturaleza, ¿no? Y el ejemplo que das con los árboles, porque esos árboles que no tienen miedo a las alturas y se elevan, se elevan, se elevan, ahora también hay que ver la parte que no se ve, que son sus raíces, porque para que este exacto. árbol se eleve, Mm, necesita tener buenas raíces, ¿sí? Bien, bien enraizados. Recién decías lo de las plantas y veo en redes muchas imágenes que son famosas de esas plantitas que crecen en el asfalto, mm, ¿no? total, Entonces esto también nos dice eso, ¿no? Que nosotros como semilla ya la programación la tenemos. Una semilla ya tiene su programación. total. Está. Tal vez no Ujú, está potenciada, pero está ahí. Está. Entonces, más allá del contexto, por eso esta imagen, ¿no? Que lo que venimos a hacer lo vamos a hacer. Ahora, lo que marca la diferencia es cómo vamos a vivir eso que venimos a hacer, desde el dolor, desde la separación o desde la conciencia, desde la aceptación, de ujú, honrar esa tierra que me permite germinar, mm, ¿bien? Porque también es como yo semilla siento y percibo también esa tierra, si es fértil, si no es Mm, fértil. Entonces total. yo creo que el mensaje de hoy es que todo nuestro clan y nuestro linaje nos dejó en nuestra biología, en nuestras células, en nuestro ADN, en nuestra genética, todo lo necesario para poder hacer lo que vinimos a hacer, porque nosotros ujú, venimos con un programa, que lo vamos a hacer. El mm, cómo lo vamos a ir eligiendo día a día. Para mí el cómo es lo que decía hoy Marcela, darle gotitas de agua todos los días a esa semilla, ¿sí? Para que pueda amplificar sus raíces y pueda volar alto, ¿sí? Entonces exacto. yo creo que es eso. La Mm, naturaleza tiene que ser nuestra guía y conectarnos a los ciclos naturales. Entonces, Mm, cuando hay estos, bueno, eventos, ¿no? Naturales, los eventos naturales, no los provocados, digo, también eso nos invita a ir para adentro y ver qué de todo ese movimiento hay en mí, ¿no? Porque exacto. la vida nos pide conectarnos a sus ciclos. qué Entonces bueno. hay se convierte una sinergia, un match, como decían ustedes. Entonces allí todo empieza a fluir de otra manera, pero si logro aceptar. ¿Y qué me impide aceptar? La programación psíquica, porque la intervención negativa ha sido por la psiquis. Y es Claro, esa intervención de miedo, porque el programa es miedo, después disparado en todo el abanico de emociones negativas que podemos pensar, pero el programa original es miedo y hemos sido intervenidos desde lo psíquico. Entonces, un gran trabajo también es desde lo psíquico. Trabajar, hacer, por eso digo, cuestionar, cambiar la mirada, rotar, animarnos a ver desde el otro punto, nos permite cuestionar y empezar a desprogramar esos mandatos, esas órdenes psíquicas basadas en el miedo que hoy no nos permiten tal vez darnos cuenta que ya tenemos el don y que no lo sabemos, pero claro, ya lo estamos usando, solo que claro. inconscientemente. Muchas veces Exacto. pasa eso. Y No, exacto. también valorar un poco, ¿no? Y agradecer un poco que los dos lo dijeron, la importancia del agradecimiento, el de honrar. A veces, con esto último que dijiste,
estamos buscando, no sé, dones, no sé, canalizar y canalizar, no sé, ¿entendés? Sí, Como el mejor canalizador, ser el primer canalizador y como honrar un poco, ¿no? A este vehículo, a nuestra alma, porque todos tenemos un montón de dones y muy, como que pocas veces nos conectamos, siempre como desde la crítica, ¿no? Ay, tendría que ser mejor, ay, tendría que... Y si este año semilla, que es tan importante regarnos con amor, porque más allá de lo que hagamos por el árbol y más allá de lo que hagamos por nuestros hijos, está bueno que dediquemos tiempo a regarnos con amor a nosotros mismos. eh, Empezamos a valorar nuestros múltiples talentos, porque no es uno, o sea, tenemos muchos talentos, ¿no? Que vienen del árbol y hay muchos que son intrínsecos nuestros, o sea, como individuos, ¿no? Que es un poco también la semilla, es una semilla de una especie y va a tener un montón de atributos de esa especie, pero también tiene atributos propios, o sea, por ahí tenés, no sé, todas flores rojas y una flor blanca, que es ella, es única, ¿no? Y nosotros también somos flores blancas o bordó, el color que quieran. Eh, es como, también es un año para descubrir, que empezó así la charla, ¿no? La autenticidad, la originalidad, nuestros talentos únicos, especiales, porque solo desde ese lugar de ser nosotros mismos mm, vamos a poder aportar lo que realmente vinimos a aportar como individuos, ¿no? Uy, yo creo que dijiste algo que es clave, que es la humildad. Si no conectamos con la humildad, Mm, si es desde el ego, mm, ese don puede ser un arma. mm. Entonces es sí, lógico que el alma no lo abra, no lo active, ¿no? Qué Porque bueno hay algo eso. que es una sabiduría interna que Ujú, nuestros personajes, Guille, Ingrid, Marce, ¿no? A veces conectamos más, a veces menos, pero estamos en ese yo egoico, ¿no? Ahora, hay una sabiduría interior que es nuestro yo superior, nuestro yo soy, que sabe cuándo sí, cuándo no, que sabe cuándo es el momento y cuándo no. Entonces, esto que acabas de decir, esto de quiero ser el mejor canalizador, ¿desde qué lugar yo mm, mm, intenciono ese deseo? ¿Qué estoy queriendo llenar? ¿Qué vacío, por ejemplo? mm. ¿No? Entonces, es muy profundo y es un trabajo que no es de un día para el otro. No. No es de un día para el otro, porque es todo lo que fuimos hablando, pero esto que decís de, de observar el ego, porque está ahí, por algo está, porque cumple una función, ¿bien? Pero en esa observación, aprovechar esa oportunidad y conectar con lo esencial, porque el don, el talento, es un atributo divino, es esencia pura, es simpleza. Nuestra mente, el ego, lo hace complejo, esto de quiero ser medium, quiero canalizar a esta entidad, Mm, a esta jerarquía. ¿Desde qué lugar? ¿No? ujú, Entonces, es un camino hacia adentro muy interesante y obviamente, bueno, por eso ya al principio hablábamos que para poder llegar a esa humildad y a conectar con esa frecuencia que tienen los dones, y que hasta no conectar, hasta no elevarnos a esa frecuencia, el don va a estar inactivo por una ujú, cuestión frecuencial. Bueno, hacer, quienes aún estén en proceso, no lo hayan hecho, empezar a hacer todo ese trabajo de discernir, ¿no? ¿Qué es ego, qué no es ego, qué es mi yo esencia, qué es mi espíritu, o qué es, ¿no? Este miedo o este mandato? Bueno, ese es el trabajo que venimos haciendo ya hace un tiempo y que hoy, este año, Semilla, nos abre esta posibilidad de decir, bueno, ahora a cosechar, mm. pero a cosechar lo que sembré. Entonces, hoy, balance, hoy, claro, ¿qué sembré? exacto. ¿No? Que Porque Atención. eso sembré y es el así sabes lo resultado que del se acto. viene. Exacto. No, Exacto. y cerrando esto desde esa onda del espejo, es decir, el trabajo está en mirarme, o Claro. sea, en mirarme, en verme, en reconocerme en esa parte hermosa que todos tenemos, pero también en esa parte que me lleva al desastre, Sí, ¿no? Que también todos tenemos.
Sí, Entonces, total. empezar a poner, yo siempre lo explico como mirar cara a cara tus fantasmas, ¿no? O sea, Ujú. mirar cara a cara esas partes de ti que realmente son incómodas, que no te gustan, pero que es la parte que tienes que ayudar a alinear, ¿no? Y ese reconocimiento, ese efecto espejo, que también hay que trabajar para poder desarrollar esos talentos, ¿no? Y otra cosa, que los talentos no siempre son cosas de brilli brilli, porque la gente se cree que, Siempre ¿no? show. Claro, o sea, no, a veces, no sé, el saber escuchar es un gran talento y no hace falta que te Total. dediques a ser terapeuta en tu vida. Quiero decir, ¿no? Lo puedes aplicar a una vida cotidiana con tus amigas, Mm, ser consciente de que se te da bien eso y que cuando lo hagas con todo tu ser y para ayudar al otro, ¿no? En esa conciencia. Ese es el punto diferente. Pero no hace falta que te dediques a ser terapeuta porque sabes escuchar y de repente dices, ah, me voy a hacer psicólogo. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? O sea, la profesión, la mayoría de las veces no tiene que ver con el talento o con el don. A veces sí lo puedes conjugar, pero muchas veces no. mm, Simplemente es algo que tú traes y que puedes aplicar a tu vida, ¿no? Luego lo puedes profesionalizar o no, pero no es obligatorio. Entonces también que la gente empiece a mirarse como en esas cosas que se les da bien, en esas Eso. cosas que les salen fácil, en esas cosas que no tienen, que casi ni lo piensan y simplemente son cosas buenas que, ¿no? Que les salen para los demás o para sí mismos. Entonces ahí podemos empezar a vislumbrar esas cosas bonitas, esas cosas positivas, esos dones, esos talentos, ¿no? Empezar como a escarbar en eso a través de la autoobservación, ¿no? Exacto, exacto, total. porque a veces hemos automatizado tanto esos dones Mm, que los sentimos como, ¿no? Claro. Por eso decía hoy que a veces esos dones están activos en nosotros, pero es como yo observo y cómo me doy cuenta, ¿no? Y onda del espejo. Yo creo que este año, ¿no? Todo lo que resiste, persiste. O sea que todo aquel que quiera resistir, todo lo que ese espejo nos quiere mostrar, que es simplemente nuestra proyección, muchas veces a través de los otros, si yo resisto eso que me devuelve ese espejo, y seguramente vaya a atravesarlo, ¿no? Con estas cuestiones de dolor, de separación, de miedo. Entonces, yo creo que desde la autoobservación, aceptar con esa humildad. Yo creo que es es el mejor camino, es el camino natural, orgánico mm, del ser, del mm, alma, ¿no? Porque también insisto en esto que decías, en bajarlo a lo cotidiano, en el día a día, en los pequeños gestos, ¿sí? Claro. Bajarlo al llano, a lo que tenemos innato en nuestra realidad. Porque tal vez ese talento, no sé, se despierta en un vínculo, ¿no? Y a veces nuestro ego, nuestra fantasía, claro, lo exacerba, lo mm, magnifica. Por eso digo, todo trae un mensaje y todo trae un aprendizaje, Sí. ¿no? Entonces, seguramente si yo esté instalado en esa proyección fantástica, ¿no? Eh, Mm, magna, seguramente el aprendizaje venga por ahí y me haga entender, me haga comprender y aceptar en algún momento, si lo logro hacer, claro. que en realidad todo tiene que ver con algo esencial mío que siempre lo tuve, que siempre lo traje y que siempre lo ejercí sin serlo consciente. Mm, Entonces, Bueno, y que la te puede autoobservación. quitar de disfrutarlo también, ¿no? Porque, no sé, a mí se me da bien cocinar, por ejemplo, no yo, sino como por ejemplo, claro, a mí y no hace tampoco. falta que sea un chef, ¿me entiendes? Mm, Pero si yo estoy pensando que como se me da bien cocinar, tendría que estar como un chef y tendría que... Pero igual mi alma no tiene, o sea, en mi vida no tengo que ir hacia esa dirección, entonces lo voy a sufrir. Va a ser un camino arduo, pesado, lento, sufrido con un montón de inconvenientes porque voy a ir en contra mía. Entonces, en vez de, oye, se me da bien cocinar y disfruto cocinando para mis amigos, ¿no? Pero no tengo que hacer de eso a muchas, es que se confunde, ¿no? A veces cuando dices, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu misión? Y la gente busca trabajo. Y muchas veces la misión y el propósito no tienen absolutamente nada que ver con el trabajo o la profesión que tú eliges. Entonces, y eso nos quita de disfrutar cierto tipo de cosas, porque entonces somos nosotros que creamos una vida ardua y pesada.
y dolorosa. Exacto. Bueno, ahí con Total. eso que decís, está el virus de la ambición, ¿no? El virus de la ambición que también hay que poder observarlo, tener la valentía de observarlo, regularlo, gestionarlo. Y decís algo que tiene que ver con el deseo, que para mí es esencial en los actos simples, como por ejemplo una persona que tiene talento para cocinar, que no abre un restaurante, no se Mm, dedica, no lucra con eso, pero que en su casa, para ella o para su familia, está ahí, en ese acto Mm, cotidiano, genuino, auténtico, simple, disfrutándolo. Y en esos momentos que está poniendo toda su atención, todo su foco en esa acción conectada a su disfrute, eso es conectar con el yo, con el espíritu. claro, Eso es la total. mejor manera para mí de poder meditar, Mm, conectar con tu esencia, con lo que estás haciendo, donde estás 100% conectado allí, en estado de presencia. Ahí mm, está la real conexión, mm. ¿sí? Entonces, Así bueno, es. para todos los que nos estén viendo, invitarnos, me incluyo, a revisar esto en nuestro día a día, ¿no? En nuestra rutina, en nuestros hábitos, poder discernir qué hago por el deber, qué hago desde lo mm, genuino, y empezar a balancear. Y cuando yo logre balancear, ¿no? Ahí naturalmente la frecuencia va elevándose y lo que tenga que despertarse y esté, digamos, disponible para despertarse, se va a despertar de una manera natural, natural. Mm, así es. totalmente. Qué lindo. Qué lindo año nos espera. Qué lindo año nos espera. Ah, un montón de tips, qué linda charla. Gracias, Guille. La verdad que cuántas cosas. Súper sanado. Siento que ya empezó el proceso, ¿no? No sé, lo sentí ya No, y además como. da buen rollo, ¿no? O sea, buena Sí. vibra, ¿no? Que decís Mm, por ahí, ¿no? Entonces es mm, como, bueno, piensas, ok, vale, pues quizá tengo mucho que trabajar, pero también tengo mucho que reconocer en positivo y eso mm, me devuelve la energía, ¿no? mm. O sea, esa energía que entonces Retroalimenta, yo, claro. Mm. claro, renutre, que yo tomo, ¿no? Y eso también te da esa fuerza como para afrontar lo que realmente luego, pues bueno, sí, allí donde hay que hacer un Obvio. corte, un cambio, donde hay que hacer una sanación, una reparación, un lo que sea, ¿no? Entonces también necesitamos esa parte para fortalecer nuestra energía e ir como haciéndonos como tomando esa fuerza interior, esa fuerza interna que nos pueda ayudar a afrontar las cosas más complicadas que puede traer el año, ¿no? Entonces acabamos con una sonrisa y eso Está lindo. es, es mucho, sí, Mm, total, total. Integrar Muchas todo, chicas, gracias. no solamente lo karmático, sino todo, todo el aspecto positivo, eso también lo tenemos que integrar. claro, Y eso también es trabajo y tarea nuestra, hacernos cargo de lo positivo. Mm, Porque estamos acostumbrados más bien a sintonizar y hacernos cargo de todo lo negativo, claro. mm. como podemos, pero por eso me encantó la propuesta de hoy. Empezar a visibilizar, a dar luz, a dar lugar a todo lo bueno, que es un montón, Un es un Es montón. mucho. montón, Es mucho más. Es mucho más. mucho más. Así Así que que, bueno, gracias. agradecido de esta invitación, un placer. Gracias, Guille. Qué lindo. Contanos, Guille, antes de irte, contanos qué vas a estar haciendo en esta segunda parte del año, primera parte de la semilla, pero segunda parte del 2025, que si tenés alguna Ujú. propuesta, así los que nos escuchan se pueden sumar. Bueno, gracias Marce por el espacio. Sí, vamos, estoy muy contento porque vamos a iniciar un nuevo ciclo de formación de Ujú, terapeutas en regresiones, en el método ALMA, que es la apertura y la liberación de estas memorias, que donde hacemos todo un trabajo muy profundo, ¿sí? De ir abriendo, digamos, la historia, ir reprogramándola y a través de la revivencia empezar a hacer todo el drenaje y la liberación de todas estas energías, programas, y todo lo hace la persona. Entonces, bueno, muy contento porque me da mucho placer, primero, dar clases porque es algo que hice toda la vida, Ujú. y segundo, poder acompañar estos procesos. No solamente formar terapeutas para que la red se mm, expanda, porque es una mm, terapia que tiene un alcance muy profundo, si la persona se lo permite, mm, sino acompañar todo lo que conlleva el proceso de la formación. mm, Porque no solamente nos formamos, ¿no? Sino
nos formamos a través de la propia experiencia. Claro, claro, claro. Que, bueno, esto lo voy a iniciar en el mes de septiembre, primera semana Mm, de septiembre. Así que, bueno, quienes resuenen están invitados, pueden contactarme a mí a través de mis redes, de Instagram, Facebook, Guillermo Forchino, y si no, a través de la página centro-del-medio-atman.com. Bien. eh, y allí, bueno, pueden ingresar, informarse y demás. Así que, bueno, qué lindo. muy contento. Sí. Gracias. Perfecto. Hermoso, Perfecto, hermoso. para que sea fácil, también lo Mm, vamos a dejar abajo en la mm. descripción Ah, para que el que quiera, pues también le dé al clic y A un se vaya solo clic. directamente, exactamente, a conectar con Guillermo. Así que gracias, Gracias. gracias, gracias, porque todo lo que nos compartiste y también por sumarte en esta charla más positiva, ¿no? Mm, Y empezar a eso, ¿no? Hacer ese cambio de foco que realmente mm, también es importante porque hacia dónde vamos realmente necesitamos mm. cambiar la mirada de la realidad que vivimos, ¿no? Entonces, cuanto antes empecemos, Mejor. antes llegaremos. Total. Exactamente. Mm. balancearnos, balancearnos, es fundamental, es fundamental. Como digo yo, ni muy, muy, ni tan, tan, ni todo es un trauma, ¿no? Ni estamos Exacto. 100% en luz y conectados a la Mm, divinidad. total, Es Exacto. total. ir al centro, ir al balance. Hoy nos toca balancear más la parte positiva porque hemos estado bastante allí, ¿no? Entonces, Mm. en ese balance es como, me lo grafico como una balanza que va Mm, haciendo esto, mm. va ascendiendo hasta que se unifica. Así Claro. que yo creo que este fue un encuentro que trajo ese aporte. Así que gracias por el espacio y la invitación a las dos. Gracias Gracias, a ti Guille. por decir Gracias. que sí. Y Bueno, bueno, nos cerramos el toca, día fuera del cerramos, tiempo, cerramos con pero nos Guille. quedan 2 días Nos queda, más. nos O queda. No, sea, no, no nos llores, no queda, llores, que no. Mañana no, celebramos tu no, cumpleaños, así mañana de que fiesta, mañana prepara gorritos, todo, guirnaldas, o sea, todo, todo. todo. Matasuegras, Música, no sé cómo lo llamáis por ahí, pero bueno, todo el kit. también, lo mismo. También. Bueno, nos vemos mañana entonces. Nos vemos Un beso mañana. grande. Hasta la próxima. Chao.